No. Nosotros sí vamos a atacar la inflación, pero sin el shock. Rechazamos totalmente estas pretensiones en defensa del pueblo peruano, pero sin el shock. Con la misma firmeza con que rechazamos, repito, el brutal shock económico que ahora no sabemos cómo la podrá imponer cuando apenas tiene un tercio. Pero sin el shock. Que Dios nos ayude. No podemos dejar, no, de insistir en rechazar medidas como el shock. Que Dios nos ayude. Que pretende aplicar el Fredemo y que acentuaría dramáticamente esta situación. Pero sin el shock. Que Dios nos ayude. Y el país debe recordar nuevamente que el Fredemo es el shock, cambio 90 es el no shock. Reconocer. La lata de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120.000 intis, costará a partir de mañana 330.000 intis. El kilo de azúcar blanca, que solo se conseguía a 150.000 intis, costará a partir de mañana 300.000 intis. El pan francés, que esta tarde costaba 9.000 intis, costará a partir de mañana 25.000 intis. Que Dios nos ayude. Ahora, yo lo que quería remarcar es que mañana vamos a cumplir 20 años del modelo económico neoliberal en plenitud. Hace 20 años, el ministro Hurtado Miller, actualmente prófugo, dio un discurso en el que anunció la más espectacular subida de precios en un solo día, en un solo tranco, de la historia del mundo, ¿no? De un día para otro el Perú subió 400% de inflación y se inscribió en algo que, por ejemplo, los colombianos lo anotaron en el realismo mágico, ¿no? O sea, en algo que no se puede entender con una lógica normal. Es una mentira de que ese día se estableció la liberación de precios. En realidad lo que se hizo es robarle dinero a la gente, ¿no? Para que el Estado pudiera pagar la deuda externa, ¿no es cierto? Y para favorecer la recapitalización de las empresas. Esa fue la salida de la crisis, con un crecimiento de la pobreza. Eso que discutimos ahora, de que la pobreza si baja 1 punto, si baja 2 puntos, etcétera, tiene que ver con el tremendo envión a la pobreza del 70% de los peruanos. El 70%. Desde ahí a la Opinión Nacional le decían, eso es lo que ha hecho tu chino, etcétera. Y otro decía, es que esto se hace para que después de que se corrijan los precios, la economía del Perú se ponga estable. Entonces era insólito que alguien pobre estuviera explicando la necesidad del sacrificio de los pobres, ¿no es cierto?, a la clase media que había votado por el ajuste y por el liderazgo de Vargas Llosa. Entonces, si ustedes se ponen a pensar y a proyectar eso en los años siguientes, se darán cuenta de lo que significa un gobierno como el de Fujimori. Un gobierno de Fujimori fue un harakiri de los pobres, porque los pobres votaron por el hombre que hizo el programa de la derecha, ¿no? El programa de la derecha, porque el programa de la derecha hecho por la derecha hubiera producido una rebelión, ahí hubiera sido al revés, ¿no es cierto?, contra los blancos, contra los ricos, contra la clase media del país, se hubiera levantado el pueblo, pero el pueblo no se podía levantar porque había elegido al mismo presidente que hacía la vaina en oposición a. Claro, entonces esa paradoja del Perú de comienzo de los 90 es lo que mucha gente no ha terminado de comprender. Cree que el fenómeno de Fujimori es un fenómeno de la persona de Fujimori, de la hija de Fujimori, como si fueran fenómenos puramente individuales y no problemas de la falta de dirección política, del fracaso de la izquierda, de dividirse, de todo lo que generó el vacío que dio origen a este régimen tramposo, este régimen que alguna vez Carlos Marx, el viejo Carlos Marx, que regresa para quedarse, como dicen algunos, dijo que era el régimen del mayordomo, que a nombre de los viejos hacendados decadentes asumía el poder y limpiaba la casa. Sí. Eso es lo que hizo Fujimori. Tenemos que hacer
Como presidente de la República, he constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción. Prensa, compadre. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República. ¿Cuál es la orden, jefe? ¿Puede estar un senador? ¿No se puede? ¿Puede estar los senadores? Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial. Se retira. Del Colegio de Abogados. Entonces se va con su colegio de abogados. Yo soy decano del Colegio de Abogados. Me baja la voz. Este es mi baja la voz. colegio. Y usted no me grite. Ya, Este es mi cuidado, colegio. yo soy la autoridad acá. Que se baja la voz. No sea valiente. Suba, señor, suba. Que suba el carro. Suba el carro. ¿Qué se cree usted? Yo soy decano del Colegio de Abogados. Acá se retira. ¿O qué cosa? ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¿Y qué se cree usted? ¿Qué se cree? ¡Abre, pues, saliente! Yo como periodista rechacé el llegar a mi canal. Barrios Altos, Girón Guanta 840. Es noviembre de 1991. La noche del 3 de noviembre de 1991, Filomeno León, técnico en reparación de cocinas, y Manuel Ríos Pérez, heladero, ambos inquilinos de este vetusto solar, habían organizado una pollada bailable para reparar el desagüe. Entre ese grupo de asistentes estaban los dos hermanos de uno de los organizadores de la pollada, Máximo y Felipe León, quien acudió a la cita con su esposa Natividad Condorcahuana. A las 10:30 de la noche del 3 de noviembre de 1991, arribaban dos camionetas en gasolina frente a la puerta del 840 de Girón Guanta. De ellas bajaron entre 6 y 8 hombres fuertemente armados, quienes irrumpieron directamente en la... Mientras Tomás Lidias, otro de los heladeros asistentes, yacía avaliado en el piso, su esposa Marcela Chumbipuma Aguirre intentó huir por este estrecho pasadizo. Uno de los atacantes la siguió y le disparó por la espalda antes que encontrara refugio en el fondo de la quinta. Malherida, aún tuvo fuerzas para llegar al final del callejón. Los asesinos huyeron dejando tras de sí 15 muertos, entre ellos el niño de 8 años Javier Ríos Rojas y 5 heridos graves. Entre el espantoso amasijo de cuerpos sangrantes se hallaron 152 casquillos de proyectiles calibre 9 milímetros. El grupo de exterminio usó pistolas ametralladoras de uso militar con silenciadores. Recién media hora después de los sucesos se hizo presente la policía. Investigaciones posteriores, tanto de una comisión del Senado como del periodismo independiente, hicieron posible la identificación de los autores de la masacre de Barrios Altos. Varios oficiales y subalternos del ejército, reunidos en el denominado Grupo Colina. Un grupo de encapuchados se trasladó a la Universidad Enrique Guzmán y Valle La Cantuta. Allí detuvieron a 9 estudiantes y a un profesor. Los llevaron a un club de tiro en Huachipa y los asesinaron. Luego, calcinaron sus cuerpos y los enterraron. A los estudiantes y al profesor, el Servicio de Inteligencia del Ejército los indicó, sin pruebas, como los responsables del atentado en Tarata. En abril del año siguiente, el caso La Cantuta dejó de ser un misterio. El congresista Henry Piz recibió prueba de que había sido un operativo militar. Al conocerse la denuncia, el Grupo Colina desenterró los cuerpos y los trasladó a Cieneguilla. El congresista Roger Cáceres Velázquez recibió de forma anónima un mapa con el lugar donde fueron enterrados los cuerpos, quien a su vez se lo entregó a la revista Sí. Hicimos una verificación mínima, tratando de comprobar si efectivamente había en el lugar restos. Escarbamos un poco para saber si los restos eran huesos. Efectivamente eran huesos, y hecho esto dimos cuenta al Ministerio Público. Se ordenó hacer la exhumación de los cuerpos y allí se encontraron 2 juegos de llaves. Una llave abrió uno de los dormitorios de estudiantes y la otra la casa de la señora Raida Cóndor. Los cuerpos y las llaves encontradas
permitieron confirmar la matanza y las pruebas que el gobierno tanto reclamaba. Fue el comienzo del fin del Grupo Colina. El gobierno no tuvo otra salida que reconocer la existencia del Escuadrón de la